Hola a todos y muchas bendiciones. El día de hoy, quiero expresar una de las cosas más complejas quizás de comprender para aquellos que buscan un despertar de conciencia. Hoy quiero profundizar en qué es el espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es lo increado, es decir, no tiene principio ni fin, es lo ilimitado, es lo que literalmente con palabras no se podría describir. El espíritu es lo que somos cada uno de nosotros. Somos, por decirlo de alguna manera, lo increado dentro de lo creado. Más adelante voy a hablar un poco de eso. ¿Qué es el alma? El alma es el vehículo del espíritu, es decir, es como una especie de envoltura para el espíritu. Esta envoltura es, por decirlo de alguna forma, todas las programaciones, tales como las emociones, los egos, los yoes, etc. Estas formas son creaciones que cumplen un factor importante para la experiencia, ya que son formas limitadas. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el vehículo del alma, que a su vez contiene envuelta al espíritu. En este vehículo se proyecta una simulación limitada desde la programación. Acá está sujeta a una ley llamada tiempo. El cuerpo es lo que le permite al espíritu tener la experiencia humana. Teniendo en cuenta estos tres factores, voy a expresar lo que descubrí, después de muchísimo tiempo en tratar de comprender. Por años estuve llevando a la práctica la meditación continua, es decir, observando todo lo que sucedía a mi alrededor. No de forma externa, era observando todo lo que se movía dentro de mí. Al principio me era muy difícil y complicado, porque en realidad, todo lo que creía no era, es decir, meditaba desde la programación. Aún meditaba desde afuera. Un día en un estado de meditación, sentí que me salía del vehículo corporal y veía cómo las programaciones del alma manipulaban el vehículo corporal. Cuando digo manipulaban, me refiero cuando no se ha comprendido cómo opera un programa. Empecé a darme cuenta que la información provenía desde la programación. Después de estar observando todo esto, sentí muchísimo miedo porque todo lo que creía desde la forma física no era así. Estaba anonadado de ver cómo unas simples programaciones decidían y actuaban en la humanidad. En ese momento lo vi como algo malo, que nos manipulaba y nos hacía sufrir mucho en el plano tridimensional. Desde ese punto veía cómo se alimentaban de nosotros por medio del sufrimiento y el temor. Me sentía muy impotente al darme cuenta la manera de cómo engañaba a la humanidad. Era como si fuésemos una especie de granja para esas programaciones. Estuve mucho tiempo tratando de comprender el porqué de ese tipo de acciones contra nosotros. Veía como si fuésemos prisioneros en un lugar lleno de engaños. Desde ese momento cabe aclarar que no sabía, aún veía las cosas desde la segunda envoltura, es decir, el alma o las programaciones. Estuve mucho tiempo viendo que de alguna manera hiciera lo que hiciera, siempre iba a estar engañado. Cada vez que me daba cuenta de la manipulación de un programa de una manera sutil iba a estar en el mismo punto, es decir, cada nivel que escalonaba. En ese nuevo nivel seguía estando engañado. Era como una especie de bucle, del cual nunca se podría salir. Me asusté demasiado, en realidad, al descubrir esa información. Durante muchos días no me sentía bien, estaba desesperado sin saber qué hacer, me sentía impotente y así tratara de no caer en los mismos patrones de errores, seguía pensando que estaba siendo engañado. Fue tremendo estar de esa forma. Cada vez que meditaba en realidad iba con mucho miedo, porque cada vez descubría nuevas formas en las que las programaciones nos limitaban o manipulaban. En mi diario vivir siempre buscaba una manera de encontrar una salida a esta cárcel. Un día decidí utilizar una herramienta complementada con la meditación, donde iba decidido, si fuese necesario, de morir en el intento. Iba con la intención de ser libre de una vez por todas. Esta vez, ya no quería recibir ningún tipo de información acerca de programas ni egos, ni de cómo nos controlan. No quería saber nada de eso en realidad. Quería saber quién era yo realmente, quería llegar al origen, quería saber por qué estaba atrapado en este lugar. Una vez que estaba en ese estado de meditación, empezaron a brindarme información acerca de modalidades de manipulación del sistema. Era información muy profunda en conocimiento, pero tomé la decisión de rechazarla, ya que siempre al final, a pesar de la información, me sentía atrapado.
Cuando empecé a rechazar todo tipo de información, sentí una sensación muy extraña, sentí que me salía de la envoltura de la programación. Es una experiencia que no puede definirse con palabras. Por primera vez me sentía libre de todas esas formas limitantes y controladoras, ya no me sentía dividido, al contrario me sentía en unidad, sentía una paz indescriptible, sentía mucho amor, perdón y agradecimiento. En ese estado empecé a observar, verdaderamente a comprender y a darme cuenta de la verdad, porque en ese estado no habían velos, es decir, los programas no tenían acceso, estaba libre, y me di cuenta que no era el cuerpo, tampoco alma, era espíritu, un ser ilimitado, un ser eterno, era un ser increado, que estaba dentro de lo creado. No atrapado, ni preso como lo observaba desde las formas limitadas, desde el momento en que me reconocí, como lo que realmente soy, me di cuenta que siempre estuve libre y que de alguna forma, esos programas eran grandes oportunidades de aprender de lo limitado, que siempre estaban allí para enseñarme que mejorar en cada situación. Desde ese momento me enfoqué a vivir la experiencia humana, a vivir el momento, en el aquí, en el ahora. Observé desde lo que soy, desde el origen, algo muy importante, y es que no existen los niveles de conciencia, o todas esas formas de ilusión, que afuera llaman dimensiones, eso no existe. Sí existen, pero desde las formas limitadas, desde la programación, es decir, desde el alma. Desde allí los grados o escalones, siempre vas a necesitar subir uno más en el que te encuentres, es otro tipo de bucle, el mismo programa operando de otra forma, porque así es en todo. Cuando termino mi labor de meditación, sabía que estaba dentro de las envolturas, sentí mucho miedo y temor, veía que la experiencia que había tenido era de no creer, y que me estaba volviendo loco. Fue muy duro ese proceso, romper con patrones limitantes no es tan sencillo, nuevamente me sentía atrapado, y quería estar en el origen desde el punto de partida, luchaba para poder estar allí. Un día me puse a meditar con el propósito de permanecer en ese estado continuamente, que fuese algo natural para mí, ya que al final del día es a la forma en la que se debe estar. Desde el origen pude comprender la forma correcta, era necesario no entrar en las formas de guerras, establecer un equilibrio desde lo increado, pasar por el alma y finalmente en la materia. Sentir los programas pero ser consciente de la acción que realizas, ejemplo siento ira, pero una de las formas correctas es no manifestarla mediante la acción, es comprender cómo opera ese programa. Todo se puede definir como códigos, y solo observando desde lo que somos podemos descifrarlo, ya que desde ese estado no hay velos. Todos los códigos de información que existen, hablan de ti mismo, desde lo que somos, como las líneas religiosas, que hablan de un Dios, que muchos miran afuera, en realidad están hablando de lo que somos cada uno de nosotros desde lo que somos. Pero el programa te encierra, para que no lo puedas ver, y lo proyectes afuera. Yo sé que muchos podrán diferir sobre estas cosas, y me parece excelente, porque en realidad mi intención no es convencer a nadie. Todo esto lo hago con la intención de que seas tú quien busques por experiencia propia lo que estoy compartiendo. Te invito, querido amigo, para que me sigas y actives la campanita, para que cada vez que se suba contenido, YouTube te informe. Déjame saber en los comentarios, tú qué piensas acerca de toda esta experiencia humana. Muchas bendiciones y recuerda siempre quién eres tú.